Hola. Entonces ya estamos. Okay. Hola Maripaz, buenos días. Hola, no veo a nadie. ¿Es normal eso? Sí, porque es a las 10:15. Ah, ok. No, es que ya están ahí adentro, pero creo que apagaron sus cámaras, quizá, ¿verdad? Ah, no sé, es que estoy en el celular y no veo mucho. Ah. Hola, Gaby. Hola, Pati, ¿qué tal? Buenos días. Son todos. Perdón, doctor, voy a iniciar la grabación. Perdón que lo... Bueno, ¿quieren que empecemos o todavía esperamos? ¿Le parece? Sí, para poder, bueno, ya nos está introduciendo, me parece, en este momento, por eso, bueno. La grabación, ¿le parece? Empezamos y... Sí. Ok, todos, como dice el doctor, él nos ha insistido mucho en que esto sea un seminario, entonces siéntanse con toda la libertad pues, de participar. Nos daría mucho gusto que estén interviniendo con dudas, preguntas. Gracias, doctor. Adelante. ¿Empiezo? Sí, adelante. Bueno, aunque ya estuvimos hablando, les vuelvo a decir buenos días a todos. Me alegro que estén acá. Hoy vamos a ver, les dije que leyeran el capítulo 2 y 3 de Introducción del Narcisismo, pero como una manera de tener una idea del tema que vamos a tratar. Yo se los adelanté recién. Cuando yo les di a leer la clase pasada algunas puntuaciones psicoanalíticas, que está en una revista de APA, si no lo tienen se lo puedo mandar. Eso implicaba pensar un psicoanálisis diferente. Green me había mandado una carta invitándome a participar en un número de la revista de Francia que dirigía él, donde hacía una pregunta sobre el estado actual del pensamiento psicoanalítico en el mundo. Entonces tenía invitados analistas latinoamericanos, no muchos, te puedo decir la verdad, analistas franceses, europeos y analistas americanos. Todos discutiendo, o no discutiendo, planteando cómo veían el futuro del psicoanálisis de acuerdo a los marcos teóricos, a la práctica. Entonces ahí, si lo leyeron, van a encontrar que yo planteo a través de la relectura de Freud, un Freud dividido en zonas psíquicas. ¿No? Vuelvo a recordarles esto, ya les hablé el otro día algo, pero es interesante la idea. Miren, Freud en el Yo y el Ello, en el capítulo 1 del Yo y el Ello, que es conciencia inconsciente, él plantea que se ha dado cuenta de que con el inconsciente reprimido no le alcanza, que el inconsciente, todo lo reprimido es inconsciente, pero el inconsciente es algo más. Bueno, yo escribí todo lo que escribí en ese texto que les di a leer y no me había fijado en esa frase de Freud. La había leído 100 veces y no me había dado cuenta lo importante que era. Freud reconoce, y esto es importante para ustedes, que el inconsciente es algo más que el inconsciente reprimido. ¿Por qué les digo esto? Porque los que leyeron a Freud, leyeron en primer lugar la primer toma. No se escucha. Está silenciado su micrófono. Sí, no sé cuánto hace que estaba silenciado, no sé cómo se silenció. Pero bueno, lo que quería decirles es que cuando se estudia Freud, se estudia un Freud muy vinculado a la primer tópica, al descubrimiento de Freud, lo que les conté yo en la reunión pasada, ¿no? Que es obviamente muy rico de no tener nada, tener eso era tener mucho. Y ese tener mucho sigue siendo importante en el mundo actual porque hay grupos psicoanalíticos que siguen respondiendo al Freud de la primer tópica.
Al Freud de la primer tópica, vuelvo a decir, es un Freud al que volvió Lacan en su primer momento, ¿no? El primer momento de Lacan vuelve a Freud y vuelve a la interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños, Freud ubica un inconsciente sexual y significante. ¿Qué quiere decir sexual y significante? Que tiene una pulsión, la sexualidad, y que tiene representaciones de palabras. Entonces, para Freud, ese inconsciente, como lo dice después Lacan, es un inconsciente estructurado como un lenguaje. Ustedes leen la interpretación de los sueños y van a ver que son todas interpretaciones del lenguaje. Las interpretaciones de los sueños son interpretaciones de asociaciones libres de los sueños que tiene Freud, ¿no? Es un autoanálisis de Freud. Entonces, ¿qué es lo que uno va a encontrar en ese inconsciente? Esto es un repaso de lo que vimos y una continuación un poco de lo que vimos el sábado pasado. ¿Qué es lo que hay? Háganse ustedes una imagen de una especie de rectángulo que fuera el inconsciente, no un huevo, sino un rectángulo, y en ese rectángulo van a tener una parte que es la parte de los sueños, el inconsciente sexual y significante, estructurado como un lenguaje. En ese inconsciente reprimido sexual y significante están los fragmentos y ramificaciones del Edipo, que se transforman en palabras. Por eso están ahí. ¿Cómo retorna ese inconsciente? Retorna a través de los síntomas transferenciales. Síntomas transferenciales pueden ser la fobia, puede ser el ataque histérico, puede ser las neurosis fóbicas, las neurosis clásicas en realidad, ¿no? Pero que van a aparecer en la relación con el médico, o con el terapeuta, o con el psicólogo. Son síntomas transferenciales. Van entendiendo, un inconsciente lleno de palabras, donde están las ramificaciones y los fragmentos del complejo de Edipo. Después nos vamos a ocupar de eso más cuando lleguemos al inconsciente de las identificaciones. Pero esto da síntomas que se dan en la transferencia con el analista, aparecen en la transferencia con el analista y responden a lo que son consideradas las neurosis clásicas. Esto es la fobia, la neurosis obsesiva y la histeria. Esto es lo primero que se ocupa Freud. Lo primero que su arte psicoanalítico, su ciencia psicoanalítica es operativa. Es lo que yo les contaba el sábado pasado, ¿no? Como una pierna paralizada se transforma en una pierna que vuelve a vivir a través de la palabra, a través de recordar la escena con el cuñado que estaba en el velorio de la hermana, etcétera, etcétera. ¿Qué angustia priva en este inconsciente de los sueños? La angustia que priva es la angustia de castración. Van a ver que es la angustia más poderosa descrita por Freud, pero que sin embargo en una lectura actual, en una lectura moderna, contemporánea de Freud, es una de las angustias que tiene el aparato psíquico. No es lo mismo la angustia de castración que la angustia de desamparo. La angustia de castración necesita palabras. La angustia de desamparo necesita al otro. Ustedes piensen ya en esto y van a ver que hay una situación importante. Cuando hablemos del desamparo como zona psíquica, como cosa que está en el aparato psíquico, van a ver ustedes que la abstinencia psicoanalítica declamada y exigida en la primer parte de Freud, el Freud de los sueños, para que la abstinencia no inunde con palabras y le dé al paciente el sentido de lo que el analista quiere y no de lo que el paciente necesita, van a ver ustedes cómo en el desamparo la importancia de la presencia de la persona, del analista, el estar cerca con el paciente, rompe la neutralidad analítica. O sea, cuando hay desamparo, cuando hay vacío,
cuando no hay un otro dentro de uno, el otro tiene que ser el analista. Y esto rompe con cierta regla de abstinencia, en vez de la posición de neutralidad ideológica. Uno pasa en estas zonas al compromiso analítico, a lo que yo llamo y reitero la apuesta pulsional del analista. Entonces digo, ¿cuál es la tarea analítica en la zona de los sueños? La tarea del analista es la de develar el deseo y su expresión en representaciones. O sea, la tarea del analista es como un descifrador. El paciente recostado en el diván, 3 o 4 sesiones en la época de Freud, y el analista en general silencioso, hasta que de pronto encontraba algo para interpretar y producía la interpretación de eso que estaba reprimido en el paciente. ¿Entienden esto, no? Es algo, hasta ese momento el psiquismo era la conciencia, para los filósofos, para los psiquiatras, para todo el mundo, no existía el inconsciente como instancia psíquica. Cuando aparece Freud y plantea la existencia del inconsciente y un inconsciente sexual, el problema es cómo curarlo. Bueno, de eso hablamos la reunión pasada, yo vuelvo a repasarlo porque quiero repasar cosas para que queden claras. Entonces es ahí donde el analista Freud inventa, como les dije el otro día, el diván, inventa el dispositivo del diván que es muy parecido al de los sueños, y ahí va interpretando. Se calla, silencios, largos silencios y después interpretaciones. Pero si nosotros rápidamente, ahora digo, avanzamos a la zona de la pulsión de muerte, donde lo que el paciente trae es desligadura, no tengo ganas de venir, no tengo ganas de nada, nada me importa, cada vez sufro más, cada vez nada me hace sentir satisfecho, ya no necesita palabras. No sé si me entienden lo que quiero decirle. Ya no necesita el develamiento del deseo, porque no hay deseo. Este es otro gran descubrimiento de Freud que lo vamos a ver. El deseo no es hegemónico en el aparato psíquico. Existe, va a existir siempre, es importantísimo, pero además del deseo están los traumas, están el desamparo, está la pulsión de muerte, y frente a eso el analista tiene que dar cuenta no develando el deseo escondido, sino ligando la pulsión de muerte, por ejemplo, o descubriendo con construcciones lo que es el trauma, lo que son los traumas primarios, ¿no? Bueno, con todo esto logrado, con todos los estudiantes con él, que estaban contentos con este descubrimiento de Freud, con Austria, que estaba como encandilada, que de pronto una pierna paralizada empezara a caminar a través de las palabras y que no era magia, era un tratamiento. Freud, sin embargo, no se queda tranquilo, hay algo que descubre. ¿Y qué es lo que descubre? Dos cosas que son realmente importantes. Una, que hay pacientes que tienen más resistencias que otros a analizarse. Las resistencias son lo que surge de enfrentar la represión. Yo quiero levantar la represión y lo que ordena la represión, que ahora lo vamos a ver, que es la conciencia moral, que es el ideal del yo, lo que ordena la represión le ordena resistite, le ordena que el yo no pueda vencer la represión. Entonces, en este punto, tenemos la importancia de darle cuenta a esta situación del concepto de resistencia. Hay resistencias a superar la represión. Esas resistencias tienen que ser interpretadas. Usted se resiste porque tiene miedo a encontrarse con algo que desconoce. Cuando uno interpreta la resistencia, aparece lo reprimido. Pero digo yo, cuando aparece lo reprimido, no termina el análisis porque hay pacientes que tienen una resistencia especial. ¿Saben cuál? No se conectan.
ustedes tendrán muchos pacientes así, que no llegan a conectarse, que les cuesta conectarse. Estos pacientes, dice Freud, esto es lo que quiero decirle de Freud, que es bastante sorprendente, ¿no? Halagado por sus discípulos, halagado por la cultura, cuando descubre la interpretación de los sueños, empieza a descubrir esta técnica que le venían pacientes de todos lados del mundo. Él, sin embargo, se pone a pensar, y en el periodo del 14 al 18, en el periodo de la guerra, el periodo donde uno podía pensar, si nosotros nos cuesta pensar con el COVID, lo que debe haber sido poder pensar del 14 al 18 en la primera gran guerra mundial, ¿no? Donde fue, como yo les dije, una carnicería. Entonces Freud ahí empieza a pensar y descubre esto, que hay pacientes que tienen una resistencia particular al análisis, no se pueden conectar. Y entonces él ahí descubre, a pesar de sus colegas que le decían estaba todo bien, él descubre que hay algo en el individuo que se llama narcisismo. Ya había hablado en algunos lugares de la palabra narcisismo, pero acá es más claro. Acá plantea que esos pacientes tienen una libido. La libido es la energía sexual llamada libido, ¿no? La pulsión sexual llamada libido. Esta libido, en lugar de ir al objeto, sería el síntoma transferencial, cuando yo tengo un síntoma de miedo y paso el miedo a mi analista, eso es libido objetal. Esta libido va al yo, se encierra en el yo. ¿Y el yo qué dice? Y no tengo ganas de venir, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de hacer nada. O sea, se quedan en silencio, se pueden quedar mucho tiempo en silencio. Y Freud decía, estos pacientes no los puedo analizar, porque no tienen síntomas transferenciales, no tienen libido objetal. Entonces se pone a estudiar. Esto digo que es lo maravilloso de Freud, ¿no? Esta posibilidad de, frente a las dificultades, no quedarse con los triunfos anteriores, sino largarse a explorar lo nuevo, lo que la clínica le muestra como dificultad. Entonces, cuando estudia narcisismo, descubre 2 o 3 cosas que quiero charlar con ustedes, quiero desarrollar con ustedes. Vuelvo a decirles que cuando quieran preguntarme, le hacen una seña a María Paz o lo que sea y me preguntan. Pero él descubre 2 cosas. Una toma algo que había descubierto, que es el autoerotismo, la posibilidad que tiene el psiquismo de autosatisfacerse, lo que son las zonas erógenas, ¿no? La zona bucal, la zona anal, la zona fálica, ¿no? Son todas zonas erógenas donde está la pulsión muy a mano para encontrar la forma de satisfacción. La masturbación, si ustedes quieren, el encuentro con el otro, la comida, ¿no? Les digo esto porque ustedes se darán cuenta que cuando yo digo la comida, estoy diciendo, bueno, no es solo una sexualidad oral infantil. La anorexia, la bulimia, la obesidad extrema, y son problemas que tienen que ver con zonas erógenas, ¿no? No es solo con ejemplos culturales, por ejemplo, la anorexia como una imposición cultural a que la mujer sea delgada y ahora también el hombre. Pero bueno, el hombre está menos atacado por este fenómeno cultural. Pero no es solo un fenómeno cultural, tiene que haber algo en el cuerpo de la anoréxica que le permita llegar al final de la anorexia. ¿Saben cuál es el final de la anorexia? La muerte. O sea, es otro caso importante, como van a ver en la melancolía. Cuando Freud escribe la melancolía, no tenía casos de anorexia, porque el motivo principal de la anorexia es cultural. Vuelvo a plantear una frase dura. La cultura, señores, empuja también la muerte. No solo empuja al progreso. No es el siglo de las luces, que pensaba, bueno, siempre la cultura nos va a llevar a un paso superior. De hecho, nos lleva a un paso superior. La tecnología de hoy
ayer me comentaban el laboratorio Litre de Francia, uno de los laboratorios más grandes del planeta, está muy cerca de descubrir un tratamiento para el Alzheimer. ¿Ustedes imaginan el progreso que significa eso? Bueno, sin más. Si ustedes piensan lo que han hecho los laboratorios en esta pandemia, en un año desarrollaron una vacuna. O sea, no es solo la capacidad de los técnicos, de los médicos, de los farmacólogos, sino es la cantidad de elementos tecnológicos que deben tener para llegar a que de pronto haya 10 vacunas que nos podemos dar para evitar que las próximas formas del virus nos ataquen. Pero digo yo, más allá de eso, hay algo que es para remarcar, digamos, esa libido que ahora se divide. Si en la primer tópica, en el problema de los sueños, la lucha era entre la pulsión sexual y la pulsión eyoica, ahora el problema está entre la libido del yo y la libido del objeto. Si la libido del yo no va al objeto, se intoxica el individuo. Y si la libido del yo va demasiado al objeto, queda desguarnecido, queda desvalido. ¿Con qué tienen que ver, me dirán esto ustedes? Con un tema fascinante, que es el tema del amor. O sea, Freud dice, ¿cómo puedo estudiar el narcisismo? Bueno, lo estudia en la observación, la estudia en la vida de los pueblos, la estudia en la vida de los niños y la estudia en la vida del amor. Miren los grandes temas que toman: el niño, los pueblos primitivos y el amor. En los niños toma algo que les sorprende, y es el amor tan conmovedor que se tienen a los niños. Se tenían en la época de Freud y se tienen hoy. Los únicos privilegiados, bueno, en nuestro país era así, son los niños, ¿no? En la época peronista, digamos, los únicos privilegiados eran los niños, pero en el mundo los únicos privilegiados son los niños. Los niños tienen la posibilidad de sentirse omnipotentes, se sienten Superman, Batman, Robin. Los niños se sienten dueños del mundo. Para los niños no existe la muerte. Fíjense qué cosa que es llamativa en cierto modo, ¿no? Muere un niño y es una hecatombe. O sea, como si la muerte no pudiera matar a un adulto como mata a un niño. Hay algo en la relación con el niño que es nuestro narcisismo, el de ustedes, el mío, que uno ya ha renunciado a que es la omnipotencia, la inmortalidad, queda reducido en el niño. En el niño no hay límites, todo lo puede tener, todo lo puede lograr, la vida es eterna para él. Esto implica una complicación para Freud. O sea, ya no se trata solo de un problema de la pulsión con la cultura, la sexualidad con la cultura mediada por el yo. Se trata de un problema del yo. Entonces, salto importante. El inconsciente sexual y significante se transforma en otro inconsciente que va entre el yo y ¿qué? Un ideal, porque esto que yo les describí recién es el ideal que los chicos tienen dentro, provocado por los adultos, por los padres. Y ahora les voy a explicar cómo se produce esto, porque es la clave de todo un momento freudiano. Freud dice, para pasar del autoerotismo, esto de las zonas erógenas, al yo, se necesita un nuevo agente psíquico. Este nuevo agente psíquico es para mí, y otros autores después de mí, lo que Freud llama la identificación primaria. ¿Qué quiere decir? Que hay toda una serie de zonas que funcionan
por su cuenta, la comida, la defecación, la sexualidad, etc. Pero de pronto eso no incluye un yo. El yo viene después, dice Freud. Ese yo que va a tener todo lo que dije recién, la admiración de los otros, la omnipotencia, como los pueblos primitivos que piensan que son inmortales, que la luna los va a dar a la tierra todo lo que necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Freud dice ahí, hay algo que se une entre ese autoerotismo, las zonas erógenas, y la conformación del yo. Ese nuevo acto psíquico, Freud lo define, y yo lo defino, con este concepto, identificación primaria, que yo voy a llamar pasiva y activa. Ahora les quiero explicar bien esto. Si no lo entienden, pregúntenmelo todas las veces que ustedes necesiten. La identificación primaria, Freud dice que es previa a todo enlace de objeto. Quiero decir, si yo invisto con mi libido yoica a Gaby, o a Bárbara, o a Alejandra, eso, si yo después me identifico, es una identificación secundaria. Yo la investí, le puse mi libido, cuando la retiro con el objeto, retiro una identificación. Acá no, acá se trata de un misterio muy complejo para Freud, que es una identificación, por eso la llama primaria, que no implica ningún enlace libidinal. Entonces la pregunta es, ¿y de dónde viene esta identificación? ¿De dónde viene la libido? Porque si no sale del sujeto, ¿de quién sale? Y sale del otro. Acá es donde Freud, de la zona de los sueños donde todo era pulsión y representaciones verbales, y el inconsciente era estructurado como un lenguaje, pasa inmediatamente a otra zona, donde en la otra zona hay un yo que se arma a instancias del deseo del otro. Es la frase que yo les decía el otro día, esa frase tan maravillosa de Freud, que es: el niño será el sueño irrealizado de sus progenitores. Si es un varón, será un gran hombre que el padre no fue. Y si es una mujer, perdonen las feministas, será una princesa para tardía compensación de su madre. 1914. Me hacen una pregunta que la voy a contestar después, porque no quiero cambiar el orden de lo que voy diciendo. Porque el orden de lo que voy diciendo implica esto. Es la posibilidad de entender que el psiquismo humano no se forma solo por la pulsión, eso se los dije en la primera reunión, pulsión y el otro, sino también por el otro. Ahora, ¿quién es el otro? Es la madre. Ustedes me dirán, doctor, 2021, puede ser la madre o el padre. Cualquiera puede ocupar ese lugar, sí, cualquiera puede ocupar ese lugar, pero cuando yo digo la madre quiero graficarlo, quiero hacerlo más metafórico, más fácil de entender. Cuando yo les decía en la reunión pasada que el niño es un grito y que en ese grito grita el cuerpo, grita la pulsión, pero grita la pulsión y aparece el otro, la madre o el padre, que la tapan, que le calman el frío, que le calman la luz, le tapan la luz, que le dan empezar a dar de comer. Todo eso es la acción del otro. Pero eso es cubrir la necesidad. Ahora, piensen que además de cubrir la necesidad, en ese momento la madre o el padre o los dos instalan deseos en el chico. Este bebé cuando sea grande va a ser doctor, este bebé cuando sea grande va a ser futbolista, mejor que Messi. Estos deseos, o otros deseos como que le van a espantar a ustedes, ojalá se muera, yo no lo quiero este bebé. Ahora, el problema es para entender a Freud, es que Freud dice, no se puede entender solo con la pulsión,
se entiende entender con la pulsión que tiende a vivir, después va a descubrir que también a morir, a vivir, pero a vivir a través de la sexualidad, y hay algo que viene del otro que puede también querer que el individuo muera. El hospitalismo, los chicos que aparecen perdidos en la calle, los chicos que aparecen muertos en los cajones de basura. La enfermedad, hay una enfermedad pediátrica muy clara de la madre que va matando al chico con golpes y que los médicos no la podían descubrir porque no podían entender. La madre va al hospital y dice, se cayó, tuvo un accidente, y se va rompiendo el chico. Hasta que los padres, los médicos descubrieron que es una enfermedad causada porque la madre va produciéndole eso al chico. Esto no es distinto de la guerra, aunque sea más dramático, ¿no? No es distinto de la guerra. Es la gestión de una pulsión destructiva que está en todos nosotros. Ahora, ese chico entonces forma, por otro lado también ese chico tiene una pulsión, que es el hambre, que la que le da de comer es la madre. Entonces, cuando la madre satisface la pulsión del chico, el chico se identifica activamente en el yo con la satisfacción de la madre. Entonces tiene una parte en el yo vital, mientras que otra parte del yo es ajena porque es el deseo del otro. ¿Cuál es el deseo del otro? El chico tiene hambre, la madre tiene sueño y la madre lo hace dormir. Esta diferencia de potencial, el poder de la madre y el poder del hijo, hace que la madre pueda decidir cosas contrarias a la pulsión de vida del chico. Cuando el chico no se duerme, a pesar de que la madre lo quiere hacer dormir, hay historias de que se le dan a los chicos psicofármacos para que duerman, aunque los chicos tienen hambre. Me van entendiendo en todo esto, van teniendo la idea de cómo se arma, porque esto genera un inconsciente que no es un inconsciente reprimido, acá no hay nada que reprimir, acá hay un inconsciente entre esta figura ideal que son los padres que se transforman en un ideal y el yo que es vigilado por estos padres. Vos tenías que ser médico y no lo sos, te portás mal, no valés. Entonces, el sentimiento de inferioridad que tenemos los neuróticos, el sentimiento de culpa inconsciente que no nos damos cuenta, pero que nos llevan a una necesidad de sufrir, a algo que Freud va a llamar después la necesidad de castigo. Todo esto implica un nuevo, les diría, un nuevo psiquismo, un nuevo inconsciente, sí, el inconsciente del deseo del otro, el inconsciente del problema de la autoestima, el inconsciente del problema de la relación con el otro. Digo, esto no es un inconsciente verbal, no es un inconsciente de representaciones verbales, es un inconsciente de afectos. Es el afecto de valgo poco, es el afecto de nada de lo que hago está bien, en todo lo que hago yo fracaso. ¿Y cuál es la tarea de cuál es los objetos, los sentimientos que pasan ahí? ¿Cómo retorna esta relación que le estoy contando entre el yo y el ideal? Retorna a través del sentimiento de culpa y del sentimiento de inferioridad. Entonces recuerden, sentimiento de culpa y sentimiento de inferioridad. El sentimiento de inferioridad es consciente, el de culpa no es consciente, es inconsciente, ya lo vamos a ver. Eso implica un inconsciente que es el inconsciente del narcisismo. ¿Que cómo se maneja? Interpretando, no, se maneja construyendo la historia de ese chico que quería comer y lo hicieron dormir. Construyendo la historia del desencuentro entre los chicos y los padres, los hijos y los padres. Una cosa que les pido, los que me mandan mensajes por escrito, me cuesta, sí, eso me cuesta seguir la clase y leer y contestar
pidan la palabra y díganmelo hablando, que así nos enteramos todos. Muy bien, doctor. A lo mejor que participe. No sé si quiera terminar como un poco la idea. No sé Sí, cómo termino ya la para idea. no cortar su pensamiento y luego introducimos las preguntas, ¿le parece? O como usted nos diga. Me parece, voy a terminar 3 minutos este tema. El problema entonces iba en reconocer que los sueños cumplieron un objetivo y siguen cumpliendo un objetivo, que es analizar el inconsciente reprimido. Y que lo que estoy planteando yo ahora es la lectura de introducción del narcisismo. Introducción del narcisismo que implica la introducción de una acción específica, que es la identificación primaria, activa y pasiva, en la cual activamente el chico se identifica con lo que le dio satisfacción, y eso forma un yo maduro, un yo verdadero, un yo auténtico. Y otra parte, que es identificado por el deseo del otro, por la pulsión del otro, de la madre y el padre, que lo transforma en un ideal. Él tiene que ser lo que el otro lo deseó que sea. Esa relación entre lo que el otro puso que yo tenía que ser y lo que yo soy genera una tensión. Esa tensión es el sentimiento de culpa inconsciente y es el sentimiento de inferioridad que padecen tantos neuróticos. Ahora, ¿cómo aparecen las patologías en este punto? Básicamente aparecen en las adicciones, aparecen en depresiones profundas, aparecen en la melancolía. ¿Cuál es la angustia principal que tienen estos pacientes? La idea de la intrusión, algo que se les meta adentro, ese deseo del otro que yo tengo que cumplir. Todo esto está muy cercano al fenómeno de la hipnosis, ¿no? en la clínica. Hay mucho más para desarrollar esto. Hagamos una serie de preguntas y volvamos al tema de esta zona del psiquismo y este otro inconsciente que es el inconsciente del narcisismo. Sí, ¿cuáles eran las preguntas que ahora me quieren hacer? Muy bien. ¿Quieren hacerlas directamente? Ahorita estaba levantando la mano Sandra Lara y a lo mejor quienes escribieron lo pueden hacer directamente. Yo las leo como prefieran. Pero si quieren empezamos con Sandra. Sandra, ¿estás por ahí? Sí, gracias. Buenos días. Ajá. Con esto que va diciendo de este inconsciente del narcisismo y estas como dos lados de lo pasivo y lo activo, a mí me surgió una duda, o sea, porque va hablando como de la dialéctica pulsión-objeto, en el que también el objeto tiene pulsión, tiene deseos, tiene un inconsciente dentro de esto que va hablando, ¿no? Entonces, ahorita sería, digamos, como donde se diría que se engarzaría este inconsciente en palabras reprimido que tiene que ver con el deseo, con un super yo, con un ideal del yo, pero como más neurótico, pero también con un inconsciente donde no habría palabras y también estaría como la pulsión de muerte, tanto del objeto como del individuo. ¿Me podés preguntar otra vez esto último que me perdí? Sí, es que yo estoy hecha bolas, la verdad, entonces por eso estoy preguntándolo así. No, vas muy bien, muy buena pregunta. O sea, porque ahí se engarzaría también, nos estoy pensando como en los conceptos de André Green del narcisismo de vida y narcisismo de muerte, que tampoco está en palabras, que tampoco es ese inconsciente reprimido, pero que se va construyendo también con el analista, ¿no? Entonces me preguntaba si es en esta identificación primaria, en estos dos lados de la moneda, de lo pasivo y lo activo, donde podríamos entender como cómo se van engarzando estos inconscientes que usted propone. Sí, muy interesante la pregunta. O sea, primero, obviamente esto tiene que ver con la dialéctica pulsión-objeto, ¿no? Hay algo de la pulsión, hay algo del autoerotismo del bebé y hay algo que viene de ese nuevo acto psíquico que es
el deseo del otro, la pulsión del otro, como dijo recién ella. El otro tiene pulsiones. Esto quiero decir que, perdónenme la expresión, pero se los grabaría en la cabeza, porque creo que es el gran descubrimiento contemporáneo. El otro no es indiferente, el otro no es neutral, el otro tiene deseos, tiene pulsiones. Lo mismo que el analista, no hay analista neutral, no hay posibilidad. El analista siempre tiene pulsiones y deseos, y ya vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, el problema de la identificación primaria es el descubrimiento, ese es un descubrimiento mío, digamos. Yo utilizo la palabra de Freud de identificación primaria y la divido en pasiva y activa para poder explicar esto que si no, no podía explicar. Y es que hay en el yo, y esto es mi diferencia con Lacan, en el yo no es solamente engaño. El yo tiene una parte que responde a la realidad, que es la parte que la madre satisfizo en el niño. Cuando el niño tiene hambre y la madre le da de comer, ese yo que se forma por identificación primaria directa, activa, ese yo es un yo que reconoce la realidad. Mientras que el yo en el que se identifica pasivamente, vos serás el Messi que yo no fui, entonces todo el día vas a jugar a la pelota, ese yo es un yo alienado en el deseo del otro, que no reconoce la realidad y que puede pasarse toda la vida jugando a la pelota sin llegar a ser Messi. Y cuando no llegue a ser Messi, el derrumbe depresivo es profundo. Entonces, si llega antes en el análisis, ¿uno qué tiene que hacer? Desmontar esa figura idealizada, identificación pasiva mediante, primaria pasiva mediante, que lo alienó en un deseo ajeno. A veces uno lo descubre a los 40 años, otros a los 30, otros no lo descubren nunca. Pero la diferencia sí que quiero marcar es que Lacan va a decir, el otro siempre es una mentira. Y yo digo, el otro es una mentira en una parte. En otra parte no es una mentira. ¿Por qué digo esto? Porque el yo que fue satisfecho es un yo que reconoce la realidad. Y es con el yo con el que yo puedo trabajar en el análisis. Yo no puedo trabajar con el yo alienado. A ese tengo que desenmascararlo. No sé si acabo de contestar tu pregunta. Sí, solo lo único que no acabo de cachar yo todavía es como si este inconsciente del narcisismo estaría más del lado como neurótico, donde hay palabras, o si queda un resto de ese inconsciente no reprimido. Pero, no sé. Los inconscientes coexisten y se mezclan, podría decir, pero tiene especificidad. O sea, el inconsciente reprimido tiene representaciones, es el inconsciente de los sueños. El inconsciente del narcisismo a veces puede tener palabras prestadas que vienen del inconsciente reprimido, pero el verdadero inconsciente del narcisismo es un inconsciente que tiene dos síntomas, que es la inferioridad y la pérdida de autoestima y el sentimiento de culpabilidad inconsciente. Todas las pérdidas de autoestima no tienen que ver con palabras, tienen que ver con falta de afecto. Esto es lo que descubre Green cuando se enfrenta también con Lacan. Él dice, no lo puedo seguir a Lacan cuando Lacan es solo representación. Lacan no reconoce el afecto, solo un solo afecto reconoce que es la angustia. ¿Alguna otra pregunta? Está Alejandra. ¿Quieres? Adelante, Alejandra. Gracias, buenos días. Bueno, hace un momento que estaba hablando usted, doctor, sobre cómo se vive el narcisismo en los niños, decía que de alguna manera se vuelven una figura de omnipotencia, ¿no? Y entonces no hay cabida a la muerte, ¿no? En esta idea que se tiene al respecto. Y bueno, yo lo que me quedo pensando es ahora que estamos en la pandemia, ¿no? Y con toda esta situación del COVID,
me parece que el que en este momento quienes estén contagiando mayormente sean niños, pues llega como a romper con esta idea. Y la pregunta es, ¿cómo se vivirá entonces este narcisismo del que se está hablando en lo individual, en lo familiar y lo social con respecto a esta situación de la pandemia y el que los niños se estén contagiando más? Y el problema de la pandemia, tendría que decirles que merecería un seminario aparte todo el tema de la pandemia, pero sí, voy a hablar sobre, a mí me parece que uno de los mayores afectados en la pandemia han sido los chicos. O sea, los chicos han tenido limitaciones que nunca tienen, o sea, nunca han tenido. No han podido jugar con otros chicos, no han podido ir al colegio, no han podido salir a la calle. No sé, en México, pero en mi país hubo meses que no podían salir a la calle, que no tenían permiso para caminar 3, 4 cuadras. Poco a poco les dieron permiso de ir a una plaza donde no podían entrar en contacto con los otros chicos. No, fue terrible. Además de que a los chicos los asustaron diciendo que iban a matar a sus abuelos. O sea, lo que quiero decirles es que nosotros estamos evaluando el COVID, pero esto sería otro tema que no es el tema de hoy. Estaríamos evaluando el COVID, qué efectos produce en los adultos, en los mayores, pero quien más sufrieron son los chicos, y que vamos a ver el resultado del efecto del COVID en los chicos recién dentro de 7, 8, 10 años. No los vamos a ver ahora. Pero obviamente los chicos no han desarrollado parte del aparato psíquico, no han desarrollado el encuentro con otros niños, no han desarrollado el aprendizaje. Es terrible lo que ha pasado con los niños. Se los ha cuidado excesivamente no yendo al colegio presencial, pero se les ha privado de lo fundamental que es la socialización. ¿Qué resultados va a dar esto? ¿Van a aprender los chicos lo que no aprendieron? ¿Van a tener socialización que han perdido? ¿No suplantarán ellos mismos por la computadora o lo que sea el encuentro con los otros? Pero vuelvo a decirle, esto tendríamos que poder hablar más tiempo sobre el problema del COVID. Yo lo que les quería decir, siguiendo con ¿hay alguna otra pregunta? Perdón. Doctor, hay 3 personas, María Teresa Calabrese, Camila Ochoa y Ricardo Spivak, que están, quieren hacerle alguna pregunta. Belén. María Teresa, en ese orden, me parece, ¿sí? Adelante. Hola, Norberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Maripaz. Yo te quería preguntar, ¿qué pensás, cómo influye el dispositivo actual, online, si es un obstáculo o si puede tener alguna facilitación para abordar este inconsciente del narcisismo, donde justamente no es el inconsciente verbal y lo que se necesita es lo que tú llamas la apuesta pulsional del analista. Entonces, ¿cómo lo ves? Si ves como un obstáculo este dispositivo actual para trabajar más en profundidad esta problemática. Sí, buena pregunta. Obviamente la respuesta la va a dar el tiempo, ¿no? Más firme. Yo puedo aventurarles algunas ideas. Yo personalmente pienso que en la zona del sueño, de las representaciones, la virtualidad no ofrece mayores dificultades. O sea, hay palabras, uno las puede escuchar, incluso mejor a veces que presencialmente. Hay, eso sí, un cara a cara que testimonia otra manera de pensar el psicoanálisis. Quiero decir, Gris tiene una frase muy clara, muy profunda. Él dice que el encuadre tiene una matriz activa y tiene un estuche. La matriz activa, el centro neurálgico del encuadre,
es la asociación libre del paciente y la atención flotante del analista. Quiero decirle que yo personalmente he cambiado la fórmula y he agregado a la asociación libre el acto del paciente y he agregado a la atención flotante la contratransferencia del lado del analista. Para mí esa es la matriz. O sea, si yo analizo y tengo en cuenta la asociación libre y el acto del paciente y tengo en cuenta mi atención flotante y mi contratransferencia, lo otro que viene es el estuche. El estuche puede ser el número de sesiones, el estuche puede ser el lugar, el estuche puede ser la computadora. Esto me parece que es secundario. Lo primario está en conservar lo que es la matriz del psicoanálisis. Y yo creo que la matriz del psicoanálisis en el fondo está dada por los actos, por la asociación libre y por el lado del paciente, del analista, por la atención flotante y la contratransferencia. Agregaría, pero esto es algo que estoy desarrollando en este momento, que un tema central que tiene que estar en la matriz activa es el tema del amor. Porque lo que me faltó decirles con respecto al narcisismo es la problemática del amor que inaugura Freud. Miren, cuando no se habla tanto de amor en psicoanálisis, uno dice, ¿cómo puede ser que hayan olvidado que Freud dedicó prácticamente un capítulo en el narcisismo a la problemática del amor? No voy a desarrollarla por completo ahora, pero sí voy a decirles algunas cosas con respecto al amor. Hay una frase de Freud luminosa, como muchas otras, que les voy a recordar que dice así, más o menos. El egoísmo me preserva de enfermar. El egoísmo me preserva de enfermar. Pero al fin de cuentas tengo que amar para no enfermar. Esto está pensado en una polaridad que es pulsión del yo y pulsión de objeto. Quiere decir que si yo, por egoísta, tengo mucha pulsión del yo, pienso solo en mí, termino enfermándome. Y tengo que amar al otro para salir de la intoxicación. Ahora, si yo amo demasiado al otro, también enfermo de autoestima. Y si enfermo de autoestima, enfermo de una dependencia total con respecto al que amo. Entonces, todas estas vicisitudes, que yo les podría hablar sobre el amor, son vicisitudes que hoy en el 2021, son fundamentales. ¿Qué pasa con el amor en el 2021? ¿Qué pasa con esta relación con el otro que solo se puede dar prácticamente a través de la computadora? ¿Cómo encuentra una mujer una pareja, un hombre una pareja hoy en día? No hay boliches, no hay nada, hay solo Tinder u otras marcas, digamos, ¿no? Otros apps. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que me parece que si yo estoy cuidando por la cierta autonomía del yo frente a este ideal, tengo que cuidar tanto de la retracción libidinosa en el yo, narcisismo casi puro, como cuidar de un amor excesivo al otro que me vacíe a mí de libido. Entonces, esta es otra cosa importante en la zona del narcisismo. En la zona del narcisismo, yo diría que la meta fundamental de esta zona del psiquismo es amar y ser amado. Es no intoxicarme parafrénicamente o paranoicamente, no intoxicarme con la libido en el yo, ni tampoco quedar vacío en la libido al objeto. ¿Se entiende, María Teresa? Sí, sí. Sí, claro. ¿Qué más? Camila. Bueno, yo una pregunta. No había escuchado como con tanta claridad una frase que dijo que me gustó muchísimo. Y usted dijo que el yo que fue satisfecho es un yo que reconoce la realidad. Sí. Y me gustaría como
si nos pudiera profundizar, platicarnos como el behind the scenes de esta frase como tan clara y tan, pues sí, como muy nutritiva. No la había escuchado así de clara. Claro, el problema en el 2021 es el avance que hubo interesante de la filosofía sobre el psicoanálisis. Entonces, para el avance de la filosofía, incluso en esto lo incluyo a Lacan en un punto en que se equivoca, ¿no? Para la filosofía y para Lacan, el yo prácticamente es una mentira. El yo está conformado por el otro, engañado por el otro. Este es todo el trabajo de la filosofía, por eso Derrida habla de la deconstrucción. Y todos los filósofos, podríamos pensar del último tiempo, están en esa línea. Ahora, lo que es claro es esto. Nosotros no somos filósofos, somos psicólogos, psicoanalistas, médicos que empleamos el psicoanálisis. Y como disciplina, el psicoanálisis estudia la formación del psiquismo. O sea, cuando Freud se dedica a la clínica, se dedica también a la formación del psiquismo. Y cuando se dedica a la formación del psiquismo, se dedica al origen. Entonces vuelvo a algo que el otro día les dije y que quiero volver a insistir. El individuo nace del cuerpo, nace del útero de la madre, y nace con un cuerpo formado embriológicamente, diría yo. Que en el momento de nacer pega un grito. Cuando yo digo, vuelvo a decirles, pega un grito, quiero decirles que en ese momento el cuerpo grita. Es el cuerpo que grita porque le falta glucemia, porque la luz lo enceguece, porque hace frío o calor y por todas las otras cosas que ustedes quieran sensitivas. En ese grito llama al otro. Cuando llama al otro, ahí hay un momento trascendente de la formación de lo psíquico. Porque en ese momento que llama al otro, el otro puede tener deseos de hacerle mal al niño, puede tener deseos de amarlo, o puede tener deseos, o puede equivocarse. Pero cuando tiene que calmarle el frío, puede sacarle la ropa. Cuando tiene que darle de comer, puede dormirlo. Entonces ahí va instalando el deseo del otro. Digo, cuando la gente le dice a alguien, uno va a comer con una pareja y una parte de la pareja al otro le dice, eso no te va a gustar. ¿Cómo eso no te va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Al que pronuncia la frase. Y el otro puede adosarse a eso y decir, sí, está bien, no me gusta. Así pasa con los niños. Los niños son dominados por el deseo del otro. Esto no te va a gustar. Entonces, lo que yo digo es, ahora avancemos un paso más a la pregunta. Lo que yo digo, todo esto es claro. Uno vive alienado en el deseo del otro. Y el análisis es un análisis que tiene que poder recuperar el deseo propio, digamos. Pero ¿dónde está el deseo propio? ¿Dónde nace el deseo propio? Bueno, para Lacan no hay un deseo propio en el fondo. Hay un deseo siempre del otro. Uno no termina los grados de alienación. Por eso para Lacan no hay cura. Pero para mí sí, por una razón muy sencilla. Cuando yo digo, el bebé tiene hambre y la madre, aunque tenga sueño, le da de comer, en ese momento el chico identifica su necesidad de comer con un objeto que le dio de comer. Esto es la identificación primaria activa. Yo va a saber lo que le gusta o no le gusta. Va a poder reconocer la realidad. Y este es el yo con lo que los analistas trabajamos. No sé si te contesta un poco más la pregunta. Sí, claro, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bien. Está Ricardo, perdón, ¿sí? Sí, Ricardo Spivak. Adelante. Muchas gracias. Hola, Ricardo.
Muchas gracias. ¿Qué tal, Norberto? Bueno, a mí me da pena interrumpirte porque era muy agradable escucharte. Siento como que nos llevas de la mano afectuosamente en un paseo por la obra de Freud, ¿no? Tengo dos preguntas que me surgieron a lo largo de tu exposición que en gran parte coinciden con algo que ya fueron diciendo los colegas. La primera es, en el año 14, en el contexto de la guerra mundial y de la hecatombe que eso significó, Freud descubrió el narcisismo y después la pulsión de muerte. ¿Qué habrá ahora que descubrir en función de esta otra hecatombe que tenemos en el mundo? Claro que es muy difícil saberlo, pero ¿qué podemos imaginarnos que habrá que descubrir el psicoanálisis ahora? Esa es una pregunta. La segunda es, me hacía acordar a Christopher Bolas, que hablaba de que el inconsciente reprimido es solo una ínfima parte del inconsciente, al cual él llama lo sabido no pensado. Si al inconsciente reprimido accedemos a través de la palabra y de las representaciones verbales, ¿cómo accedemos al inconsciente que está en lo sabido no pensado? Él dice que a través del inconsciente del analista y de la contratransferencia. ¿Pensás lo mismo? ¿Crees que eso es suficiente? ¿O habrá alguna otra manera? Bueno, solamente esas dos preguntas. Interesantes preguntas, creo que nos van a ayudar a todos para desenvolver parte de este seminario. La primer comentario que se puede inventar ahora es interesante porque recuerden que Freud del 14 al 19, del 14 al 18 podríamos decir, donde estuvo esa gran carnicería y donde después estuvo la peste bubón, la peste blanca, donde murieron 30 millones de personas de la peste. Y él no escribió sobre la peste, lo que escribió es sobre la pulsión de muerte. O sea, y algunos dicen porque se murió la hija. Sí, puede ser que la muerte de la hija le haya provocado algo, no sé. Yo no creo mucho, les aviso en esas cosas, ¿no? Creo que Freud o un autor va mucho más allá de la historia personal. La historia personal influye, pero hay otras cosas que son, tienen capacidades sublimatorias, quiero decir, que no tiene cualquiera. Entonces, cuando él inventa la pulsión de muerte, uno puede decir, ahí está una explicación de la peste, ahí están muchas de las explicaciones de la guerra, porque cuando comienza a hablar de pulsión de muerte, comienza a hablar de neurosis traumática, y comienza a hablar de neurosis traumática ya no como lo habló en la primera parte de su obra, en la interpretación de los sueños, donde la sexualidad après-coup resignificaba un trauma previo. No. En las neurosis traumáticas es hoy, es el trauma de hoy que fracta, que rompe las mallas de protección. Entonces, ese trauma actual, ese trauma de la guerra, ese trauma del COVID, cuando se muere un pariente de uno, un padre, un hijo, una madre, estos son situaciones traumáticas que necesitan un periodo de elaboración por ahí diferente del que se existía antes, porque no estuvieron los ritos de la muerte, ¿no? Las muertes se transformaron en un número, 110.000, 120.000, 200.000. Entonces digo, ahí hay que inventar. Yo estoy de acuerdo que hay que inventar, no apresurarse quizás a inventar, ¿no? Pero sí pensar que obviamente estamos descubriendo aspectos del psiquismo muy importantes. Uno de ellos es volver a repensar el problema de lo siniestro en el yo, del doble, ¿no? Porque el doble implica reconocer que uno es protector y uno es embajador de la muerte. Y esto es otra dinámica para pensar vida y muerte en el psiquismo del siglo XXI. La segunda pregunta frente a Bolas, yo no sé si Bolas lo dijo antes o yo lo dije después,
o al revés, pero sí, yo pienso que la mayor parte del inconsciente no es reprimida, más hoy en el 2021, donde la represión de la sexualidad no es un tema realmente significativo. Vuelvo a decirle, más que la satisfacción de la sexualidad, la problemática de hoy es el amor. Y el amor que tiene que ver con el problema enorme para el psicoanálisis del siglo XXI y XXII, que va a ser la soledad, digamos, ¿no? Y las satisfacciones narcisistas que van a ir aumentando con el aumento de la tecnología en el mundo, ¿no? Ahora, ahí sí, lo que dijo Ricardo es para pensarlo, esto va a ser el último seminario, cuando hable de eso, que es la posibilidad, cuando yo decía hace un rato, para mí, la matriz activa no es la de Green, asociación libre y atención flotante solamente, es acto por parte del paciente, acto que es neurosis traumática, acto que es complejo de inferioridad, acciones, conductas, y del lado del analista, contratransferencia. Yo pienso que sí, que el límite, digamos, de del sentimiento de culpa, aunque hay toda una teoría para resolver el sentimiento de culpa que yo escribí, se llama Para la teoría de una resistencia final. Pero lo que yo quiero decirles en esto es, sin duda, la contratransferencia es el punto de quiebre del psicoanálisis contemporáneo. Pero no es la transferencia de Paula Heyman, no es la transferencia de Racker, por más que yo tenga sumo respeto por ellos, es una transferencia diferente, apoyada en lo imaginativo y apoyada en un concepto que sí es mío, que es el inconsciente no analizado de un analista. Cuando digo el inconsciente no analizado, estoy hablando de que ese inconsciente no analizado de un analista que queda siempre como resto en cualquier análisis, ese inconsciente no analizada es puesto en marcha por el inconsciente del paciente. Y esto implica otra teoría de la técnica, ¿no? Bueno, ¿algo más o seguimos? Como usted guste. Hay dos preguntas, dos personas que quieren hacer preguntas, Raquel y Mari Soto. Primero Raquel, adelante. Okay. Sí, buenos días a todos. ¿Cómo está, doctor Maruco? Yo le quería preguntar, cuando habla usted sobre el inconsciente narcisista, ¿se está refiriendo a la cualidad inconsciente del narcisismo o se está refiriendo al inconsciente como un sistema, como si hubiera un inconsciente narcisista con sus propias formas, leyes y formas de funcionamiento? Interesante, no como cualidad, sino como sistema, sí. Sistema con leyes propias, por eso yo insistí mucho. Las vías de retorno del inconsciente narcisista es la pérdida de autoestima. Tomen usted a una persona que pierde un amor importante o una persona que pierde a alguien, un duelo. Hay una retracción narcisista, podríamos decir, de la autoestima enorme. Y el problema de la autoestima es severo, es un problema muy serio. Fíjense, si nosotros decimos que ya la segunda enfermedad del mundo es la depresión, estamos diciendo que la zona narcisista, el inconsciente narcisista, el inconsciente que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, es la zona más afectada. No es la zona más afectada la neurosis fóbica. La OMS no dice, la segunda enfermedad del mundo va a ser la histeria conversiva, que en algún momento pudo serlo. No, ahora estamos en una zona donde lo que está afectado es el narcisismo, ¿sí? Pero el narcisismo son múltiples variables. Yo tengo pocos seminarios para darle, como decía Ricardo, un desarrollo de la obra de Freud completa, pero sí le quiero dar puntos claros.
hay algo que es la personalidad narcisista, hay algo que es el carácter narcisista, y hay algo que es el inconsciente narcisista. Y el inconsciente narcisista tiene que tener tanta entidad como el inconsciente de los sueños, o como el inconsciente de la pulsión de muerte, o como el inconsciente de las identificaciones, o como el inconsciente del fetichismo, al cual llegaremos en la última reunión. Una más tenía. Gracias, doctor. No. Hola, doctor. Gracias. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. Una rapidita, doctor, que sé que estamos contra el tiempo. A mí me parece lo que nos está diciendo, muy complejo, ¿no? Yo quería regresar un poquito a su concepto de identificación primaria cuando dice pasivo-activo y donde nos deja claro que nosotros como analistas debemos trabajar con ese yo, el yo activo. O sea, creo que lo que entiendo es que dice, cuando encontramos pacientes con esta descripción narcisista, que cada vez son más pacientes que tienen un yo alienado, como lo describe usted, el primer paso es desmontar esto, ¿no? Es lo que entendí. De alguna manera desenmascararlo, creo que es la palabra que utilizó, ¿no? Sí. Yo quizás lo que me dejaba así, quizás en los otros seminarios lo veremos más, ¿no? ¿Cómo debe ser este lugar donde nosotros como analistas nos tenemos que posicionar para trabajar con un paciente así, que le va a costar, que le va a costar conectarse con el analista, ¿no? Pues todo por todas estas características. ¿Cómo trabajamos con este paciente que quizás lo que nos muestra pensaba en muchos casos, ¿no? Esta nubla de pulsión de muerte, de este vacío, esta cosa como que no dice nada y uno no tiene cómo agarrarlo porque es como si cada vez se hundiera más en la depresión y todo esto. Y usted dice, no es a través creo que dijo, no tanto a través de la palabra, a través del afecto. O sea, ¿cómo cambia la postura del analista con este tipo de pacientes? Bueno, otra vez interesante pregunta, ¿no? Que podría merecer una larga respuesta que no tengo tiempo para dar. Pero es claro que en estos pacientes, si hay algo terrorífico, diría yo, es el silencio del analista. Y el silencio del analista ocupó el psicoanálisis hasta los años 80, 90, incluso más. La primer camada de analistas lacanianos no hablaban nunca. Entonces, el problema es que cuando empieza a aparecer la problemática del vacío, la problemática de la idealización extrema, la problemática de la pérdida de la autoestima, de la depresión, de la melancolía, el análisis tiene que cambiar. Como no cambia, son derivados rápidamente a la psiquiatría. Entonces, ahí perdemos un lugar en el psicoanálisis. Ahora, ¿cómo se trabaja psicoanalíticamente con esto? Obviamente no es que las palabras no sirvan, yo digo que no es el centro de las palabras. El centro es pensar que la neutralidad benevolente y el silencio de las patologías vinculadas al sueño, vinculadas a las neurosis clásicas, no funciona acá. Acá tiene que funcionar, ¿cómo podría decir? Un compromiso con el analista. Es lo que yo llamo la apuesta pulsional al analista. O sea, lo que el paciente necesita es otro, pero no un otro idealizado, un otro que pueda desmontar ese objeto idealizado del cual depende, que depende en el amor extremo, en el enamoramiento patológico, que depende en el deseo de llegar a A, que no termina nunca. En todos esos casos hay una actitud que el analista no puede interpretar, sino deconstruir. ¿Quién te dijo que esto no te iba a gustar? Este es un ejemplo simple, ¿no? Pero no, yo no como lentejas porque no me gustan. ¿Y por qué no te gustan? ¿De dónde viene?
Ah, mi mamá me decía que no me iban a gustar. ¿Y por qué obedeces a tu mamá? La pregunta, ¿no? Constantemente una actividad de preguntar, de rellenar con palabras nuevas el vacío de palabras que hay en estos casos. O la inferioridad. ¿Por qué te crees fea? ¿De dónde viene la idea de fealdad? Bueno, todo esto es el campo del narcisismo. Lo que yo quiero transmitirles hoy en especial, ya estamos casi terminando lamentablemente, pero es que todas estas zonas están al mismo tiempo. No es que yo voy a decir 3 meses para los sueños, 6 meses para el narcisismo, 3 meses después para la pulsión de muerte. No. Esto va apareciendo como el cuadro de Dalí. Depende de en qué lugar yo me ponga y aparecerá en un momento dado una zona donde tendré que quedarme callado e interpretar un sueño. Y otra donde tendré que interpretar con mi cuerpo la presencia para desconstruir objetos idealizados. Y en otro, que ya veremos la reunión siguiente, vamos a trabajar con la pulsión de muerte. Pero no poniendo primero esto, segundo esto, no, porque van apareciendo, incluso en una misma sesión. Ustedes me dirán, pero esto es muy difícil. Sí, porque el psicoanálisis es difícil. Si no, ¿saben qué les va a ocurrir? Me parece, ¿no? Por ahí me adelanto a decirles algo que no debería. Pero me parece que muchas de las deserciones de pacientes hoy en día es porque no se toma en cuenta esto. Y porque se quiere interpretar todo como si fuera un sueño, o todo como si fuera un problema narcisista, y no es todo así. Todos tenemos sueños, todos tenemos narcisismo, todos tenemos identificaciones, todos tenemos pulsión de muerte y todos tenemos de mentira. Bueno, voy a tratar de terminar porque faltan 2 minutos con un punto que nos va a abrir el camino para la próxima reunión, que es junto con este objeto idealizado, esta estructura idealizadora de la cual depende el amor, la relación con los niños, etcétera, etcétera, este inconsciente narcisista, aparece otro tema en el mismo momento en que escribe Introducción del Narcisismo, 3 meses después, escribe Duelo y Melancolía. Y yo ya les conté el otro día que Duelo y Melancolía es un golpe que da Freud. El golpe es en pleno periodo de sexualidad y de descubrir el narcisismo, descubre que hay un objeto al cual un objeto idealizado que se pierde y que uno lo transforma dentro de uno en una instancia que lo lleva a uno a la muerte, una instancia en el yo que confundido con el objeto se mata. ¡Ah, perdonen la expresión, pero les digo, en el psicoanálisis apareció la muerte. En el psicoanálisis apareció la muerte. No es todo sexualidad, o no es solo sexualidad. Aparece la muerte en psicoanálisis. Freud lo pone, los seguidores de Freud lo dejan a un costadito, no es un texto de referencia en muchas sociedades psicoanalíticas, pero Duelo y Melancolía puede poner un caso clínico, para decirlo así, donde una instancia ideal le dice al yo, matate. Yo tengo un texto que se llama Narcisismo y pulsión de muerte en la transferencia. Y ahí pongo un ejemplo que lo doy siempre porque me parece muy claro, para ver la importancia del otro, de ese objeto ideal, que en realidad corresponde a un otro de la realidad en algún momento, que es Juan tomó el revólver que tenía en su mesita de luz y se pegó un tiro. ¿Escucharon? Juan tomó un revólver, o tomó el revólver que tenía en su mesita de luz y se pegó un tiro. Y se pongo acostado. Juan tomó el revólver que alguien dejó en su mesita de luz
y se pegó un tiro. ¿Es lo mismo? No. Quiere decir que también en la destructividad hay una inducción de un objeto. O sea, la destructividad no viene solo de la pulsión de muerte en el cuerpo, sino también de la pulsión de muerte del otro. Bueno, yo tendría para seguir más, pero me parece que tenemos ya la hora para dejar. María Paz, ¿qué le parece? Bueno, yo quisiera seguirlo escuchando, doctor, pero si estamos en tiempo. Hay una persona que levantó la mano hace un par de minutos. ¿Quiere que cerremos con esa pregunta? Sí, sí, ¿cómo ¿Sí? no? Sí, sí. Jennifer, adelante. Hola, doctor, un gustazo escucharlo. Muchas gracias por el espacio. Mi pregunta era referente, ya que hablamos sobre lo de melancolía, y que ya se ha, metido aquí, pues, el melancólico, pues, claramente, pues, bueno, está en un desamparo, ¿no? Siempre busca un otro. Aquí mi pregunta era, ¿qué pasa cuando, por decir ahorita que todo es en línea, que ese otro no está presente tal cual como debería de ser, o como para él lo necesita, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con este melancólico, en cuestión de, por lo de, entra en un duelo, o qué es lo que pasa, ¿no? Sí, le digo la verdad, la próxima reunión vamos a hablar sobre pulsión de muerte, sobre la zona de la pulsión de muerte, así que lean por lo menos los 3 primeros capítulos de Más allá del principio del placer. Pero con respecto a esto, lo que quizás pueda decir es recalcar algo que quiero decirle. Cuando Freud escribe Duelo y Melancolía, el 14, aunque lo publique en el 17, o sea, quiere decir interesante, ¿no? Porque lo publica en el 14 y se ve que no lo convencía a publicárselo al resto de los psicoanalistas. O sea, lo aguantó 3 años. Pero en Duelo y Melancolía, lo que aparece claramente, por eso yo le decía, no es la pulsión de muerte. Esto es interesante, no habla ahí de pulsión de muerte. Después, en el capítulo 5 del Yo y el Ello, él va a hablar de pulsión de muerte en la melancolía, y lo vamos a ver eso. Pero en esto, la muerte se produce por un proceso identificatorio. O sea, no es que el individuo tenga la muerte dentro de sí acá. Acá lo que tiene, sí, importancia, es cómo uno se come al otro, o cómo el otro lo come a uno. Estas son diferentes versiones que yo puedo tener, ¿no? Por eso en el suicidio yo decía, uno se puede matar por un objeto interno, pero otro objeto de afuera puede instigarlo a la muerte. Cuando se habla de instigación al suicidio, no es una palabra rara. Hay instigaciones de suicidio de gente que lo quiere, que lo desea más muerto. O sea, lo que quiero decirle con esto es que hay muchas muertes, me parece, en el mundo que pasan como suicidio y son instigaciones al suicidio o instigaciones a la muerte. Lo que quiere importar de esto es que Duelo y Melancolía en ese sentido es una continuación de introducción del narcisismo, pero que lo importante es que el otro dentro de uno no solo ama, también destruye. Y esto es parte del psicoanálisis actual, ¿no? En el psicoanálisis actual, bueno, miren lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Ahí aparece pensamientos vinculados a la destrucción de manera muy, muy clara, muy, muy precisa. Pero si nosotros esto no lo metemos dentro del psicoanálisis y dentro de los pacientes del psicoanálisis, todo esto negativo, como lo llama Green, va a parar a otras disciplinas. Y esto es parte de la crisis que tiene el psicoanálisis. No poder aunar todo esto en la práctica psicoanalítica de hoy.
Bueno, queridos amigos, nos vemos el sábado. Ajá. sábado que viene, a las 12:15. No me equivoqué esta vez. No. Es que de acá. Doctor, muchas gracias. Le voy a mandar ahí la inquietud es si nos puede enviar algunos de los artículos que mencionó. Si los tiene por ahí publicados, yo le mando después, usted sabe cuáles nos mencionó y le mando los comentarios últimos que son de agradecimiento principalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes, pasen un buen fin de semana. Delia, que te vaya bien, no pudimos hablar hoy y a mucha gente que conozco que no pude compartir con ellos. Un abrazo grande y hasta el sábado que viene. Lean los 3 primeros capítulos de Pulsión de Muerte. Vamos a retomar algo de lo que quedó de narcisismo y nos vamos a ir a Pulsión de Muerte. Y nos queda para el último fetichismo y el último fetiche. Perfecto. Ok. Chao. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, buen día. Adiós, gracias. Gracias, buen día. Buen día. Chao, chao. Chao.